Con la palabra al día, Familia Carmelita, Delegación General, Beato Tito Brezma de Colombia. Viernes 12 de marzo, del Evangelio según San Marcos. Estando ya Jesús en Jerusalén, se le acercó un escriba y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Por eso amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y todas tus fuerzas. Y hay un segundo mandamiento que es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por encima de estos no hay ningún otro mandamiento. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón en decir que el Señor es único y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viéndolo hablar tan sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Lo primero es lo primero. El evangelista Juan nos dice en el prólogo de su evangelio: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Pero no era la palabra que expresaba una idea, un concepto, un deseo, es decir, una palabra insustancial, una palabra dicharachera. Era una palabra que cuando se pronunciaba se realizaba. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. La palabra se expresaba en los hechos y los hechos confirmaban la palabra. Pero con el tiempo, de tanto usarla y abusarla, fue perdiendo el sentido. La paz se convirtió en pintar palomas, el amor en revolcarse, la justicia en burla, la dignidad en dinero, la honestidad en corrupción. ¿Cómo decir que amamos a Dios a quien no vemos si no amamos al hermano que vemos?, nos dirá el mismo evangelista. Y el apóstol Santiago añadirá: si alguno se cree muy religioso pero no controla sus palabras, se engaña a sí mismo y su religión no vale. La religión verdadera y perfecta ante Dios nuestro Padre consiste en esto: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades, y no contaminarse con la corrupción de este mundo. Si un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse ni qué comer, y ustedes les dicen: que les vaya bien, caliéntense y aliméntense, sin darles lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve eso? Lo mismo ocurre con la fe: si no produce obras, muere solita. Fácil que es decir que el amor a Dios y al prójimo se funden y constituyen el principal mandamiento, ¿verdad? Pero si no lo vivimos, si son solo respuestas de catecismo, ¿para qué sirven? Palabras, 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 palabras sin sentido.